es esta la edad fundamental donde estamos, la edad principal, por lo menos el primer momento clave, donde afrontar de un modo suficientemente maduro un paso indispensable en la experiencia cristiana, que es asumir que Dios nos llama a todos a algo. Y por tanto la experiencia de la vocación a ser cristianos, la vocación del bautismo, y la vocación, como consecuencia de esta vocación a ser cristiano, a serlo, pues ocupando una misión concreta en la vida de la Iglesia, desde el matrimonio a la vida consagrada, el sacerdocio, y como sabéis nosotros hemos incluido la vida contemplativa y la vida misionera catequéticamente como dos vocaciones, no porque no estén incluidas en las anteriores, sino porque considerábamos que tenían que tener una especificidad como presentación vocacional. El texto del Evangelio, que es el centro de la catequesis, pues es el envío de Jesús a los discípulos, luego lo comentaremos, que es importante esta segunda palabra, a los discípulos, y es el envío en el que les dice, os envío de dos en dos. De ahí sacamos el título de dos en dos. Aunque la pregunta la ponemos siempre en la primera página y por tanto con una vinculación directa a la película, y de hecho el vídeo de la película empieza con la pregunta no solamente sirve para la película, la pregunta sirve para los otros tres recursos, para el cuento, para la lectura del Antiguo Testamento y para el poema, ¿no? Un ideal en la vida, desde la parte más cognitiva, ¿qué significa esto de un ideal en la vida? Para muchos chavales a lo mejor es la primera vez que lo oyen, a la parte más provocativa. ¿Merece la pena? ¿Querrías tú tener un ideal en la vida? Y habla del valor y del honor en la clave de el valor para perseguir un sueño y el honor que significa querer ser fiel al sueño al que persigues. Nos plantea ya, nos pone ya en la pista de que lo que vamos a estar profundizando en todo el cuaderno, el tema del gran ideal, de la vocación, de una vocación tan exigente como es la vocación de un misionero, no es una vocación, es una vocación de renuncias, pero no es una vocación de tristeza, no es una vocación negativa, no es una vocación que va en contra, sino una vocación al contrario, de alegría. La viven tan unidos entre los dos, tan convencidos de que lo que están viviendo es lo más importante que se puede vivir en la vida, tan contentos de hacerlo juntos, que todas las dificultades son motivo de reírse de ello y de estar más unidos todavía. Él está ante una encrucijada, ¿no? Es el tema de las encrucijadas en la vida, ¿no? Tiene que elegir un camino u otro, y cualquiera de los dos caminos que elija le resulta difícil, ¿no? Fiarse de Dios y fiarse de la llamada que tiene, o asegurarse de las cosas que ya tiene. El recuadro, importante las dos preguntas. Seguimos con el sueño, como veis seguimos trabajando la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu escalera? Es decir, ese espacio donde tú puedes, ese ámbito donde tú puedes discernir, donde tú puedes encontrar luz, ¿no? Como él la encontró en el sueño, en su sueño en la escalera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu sueño? Que la libertad significa una disponibilidad a una aventura que va más allá de nuestras seguridades. Porque lo más fácil cuando no somos valientes en la vida y nos quedamos en nuestras seguridades, en el fondo es quedarnos, es ser esclavo de las cosas, estar apegado a las cosas que tenemos y no queremos descubrir lo que la vida nos puede deparar si no estuviéramos atados a esas cosas. Pero luego en la segunda parte del poema vemos que la clave está en que la verdadera libertad consiste en dejarse llevar por el libertador. Mi diario y todo esto que tiene que ver conmigo, y ahí pues la foto pues vemos ya pues una referencia al camino, ¿no? Estamos con los misioneros, pues el camino, ¿no? Pies en el camino, ¿no? Entonces este joven entendió perfectamente que esto que Jesús dice, lo entendió en este contexto del diálogo de Ignacio y de Francisco. Y lo entendió desde la perspectiva de Francisco. Y se dio cuenta de que él existencialmente estaba en la situación de Francisco, de una lucha interior entre el gran ideal de responder a una vocación que él sentía que Dios le llamaba, o tener miedo y querer ir pues con la seguridad, ¿no? La dimensión propositiva. Yo te ofrezco mucho más.
Este es el mensaje que la Iglesia, que desde la Iglesia en la catequesis queremos mandar a estos jóvenes. Yo te ofrezco mucho más. 2 claves de la misión, ¿no? Que es sin fronteras, a dientes, que supone salir de la propia tierra para ir a cualquier parte del mundo, la universalidad, y que no es una misión individual, sino que es una misión eclesial de 2 en 2, ¿no? La vocación de la vida consagrada, que supone renunciar a otro camino en la vida al que se hubiera llevado si no hay una vida consagrada, pero si se es fiel a la vocación, al final uno le vuelve a vivir, y además en plenitud, la vocación humana que tenía. Pues meterse en estas cenas, meterse entre los discípulos de Jesús, ¿no? A los cuales Jesús envía de 2 en 2. La misión nunca se acaba, nunca podemos decir, ya hemos terminado de misionar, ¿no? El campo de la misión es infinito. Respondemos las 4 preguntas. Siempre decimos que depende de cada cuaderno, alguna de estas 4 preguntas que respondemos, que no siempre las mismas, es más importante. Hombre, pues posiblemente si tuviéramos que elegir una de estas, seguramente en este caso sería la tercera. ¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida? Como en todas las cuadernos vocacionales, ¿no? Porque la vocación significa un cambio de vida. En concreto, seamos valientes. Aquí habla de la palabra valentía, audacia y, importantísimo, sin descartar a nadie. El espíritu misionero es el que va a llevar el Evangelio a todos sin exclusión. No, estos sí, pero estos no porque me caen muy mal, estos no sé qué, estos mejor no entro porque... No, sin excluir a nadie. Si esta es la actitud del misionero a dientes, del misionero que sale fuera de su tierra, también es la actitud del misionero catequista que está aquí, ¿no? No voy a excluir a las familias, unas sí, otras no, a los niños, a los adolescentes, unos sí y otros no, sino a todos, ¿no? La universalidad. Las 5 claves, que es que todos, primero, mi primer mensaje de la teología de la misión es, cuidado, la misión es propia del bautismo. Todos somos misioneros. Otra cosa es que luego tengamos la vocación de salir de la propia tierra y de la misión a dientes, pero misioneros, lo que dice el Papa Francisco, discípulos misioneros, ¿no? Segundo punto, Jesús sostiene con su palabra y sus sacramentos la misión. La misión no es... El misionero no es el Superman que llega con sus propias fuerzas y que da todo lo que tiene dentro, pero que es suyo, de cosecha propia. No, él es un mensajero. La acción del Espíritu Santo es siempre a través de los méritos de Jesús en la cruz y a través de la mediación perceptible o imperceptible de la Iglesia por la comunión de los santos. Y luego el último punto, la misión es inseparable de la promoción, que es también un punto importantísimo, ¿no? Un punto importantísimo, porque cuando separamos el anuncio del reino de Dios de la realización del reino de Dios, entonces la hemos liado. No se pueden separar. No hay auténtico anuncio si no va acompañado de un testimonio que hace visible el que el reino de Dios es posible. Por lo tanto, no tiene sentido un misionero que vaya a anunciar el que todos somos, el que Dios nos ama a todos por igual y todos somos hermanos y todos somos hijos del mismo Dios y todos tenemos que compartir lo que tenemos, si luego no hace lo posible para que dejen de pasar hambre y sed, ¿no? Pues ya que estás tú aquí, haz algo también por nosotros, ¿no? Ya que dices que Dios nos pide que todos nos queramos como hermanos, pues a ver tú qué hermano eres nuestro, ¿no? Hemos puesto el patrono de las misiones, que es San Francisco Javier. Y como el título y la clave y el texto del Evangelio es de 2 en 2, pues aquí la expresión del 2 en 2 es San Ignacio y San Francisco. Cuidado, en espíritu, porque Ignacio y Francisco nunca fueron juntos a una misión. Pues mirar, aquí es que nos venía muy bien recoger de testigos del Señor una catequesis preciosa, resumida, de lo que son los profetas en el Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento son los misioneros del Antiguo Testamento, los grandes misioneros, ¿no? Referencia en el recuadro implícita al bautismo. Es decir, que ellos también entiendan que esto de los profetas no solamente es para que sepan lo que son los profetas del Antiguo Testamento, para recordarlo, sino que es para que ellos se sientan también identificados. Porque la dimensión misionera del bautismo está unida a que nosotros en el bautismo hemos sido hechos profetas, sacerdotes y reyes con Cristo profeta, con Cristo sacerdote, con Cristo rey. Existe lo que el magisterio de la Iglesia, o de la Iglesia, habla es de las estructuras de pecado. Porque el pecado siempre es personal. Pero el pecado, siendo personal, a base de pecados personales, se envician las estructuras.
y entonces se convierten en estructuras de pecado. Y entonces en las sociedades hay estructuras de pecado. Que no quiere decir que las estructuras pequen, las estructuras no pecan, los sistemas políticos, económicos no pecan, pero son estructuras de gracia y de pecado a la vez. Tienen parte de gracia, de inspiración, de secundar o de preparar el reino de Dios, y tienen parte de pecado, porque son fruto también del pecado humano, ¿no? Porque el misionero es profeta también en esta dimensión profética de la Iglesia de denuncia, anuncia y denuncia. El misionero, porque la Iglesia lo es, y misionera, está llamada a anunciar el Evangelio y a denunciar aquellas estructuras, el pecado de los hombres y aquellas estructuras que no son conformes a la voluntad de Dios. Y luego el otro tema en Participamos es también un tema muy importante que tiene mucho que ver con el compromiso de los católicos en la vida pública, etcétera, que es el tema de la laicidad y el laicismo. Un tema muy complicado, saber distinguir entre laicidad y laicismo. La Iglesia defiende la laicidad, no defiende la confesionalidad de los estados, sino lo que defiende, decía Benedicto XVI, que la laicidad la inventó Jesús al decir: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El laicismo es una sociedad que se pone en contra de la fe de parte de sus ciudadanos, o de muchos o pocos de sus ciudadanos, y que por tanto promueve, si no la persecución, sí pues la falta de reconocimiento de la libertad religiosa, ¿no? Aquí se les provoca para que, oye, si tú te quieres ser cristiano, no tengas miedo de decirlo. Presentes en el continente digital, toda esta idea que están los últimos papas planteando, que forma parte de la evangelización misionera de la Iglesia, de la globalización global, entrar en la autopista de las redes sociales, en las autopistas del ciberespacio, etcétera, ¿no? Pero no solamente en eso, sino también a través de los medios de comunicación social, ¿no? Y por eso yo, cuando en la pregunta del recuadro ponemos ¿cuál es tu conocimiento de la actuación de la Iglesia, por ejemplo, las misiones, a través de los medios de comunicación en general y de la red en particular, que puedan contar? Porque normalmente la visión que se da de la Iglesia en muchos medios de comunicación social es una visión de ridiculizar a la Iglesia, de burlarse de la Iglesia. Claro, esa es como muchas veces decimos aquí, la catequesis alternativa que reciben en sus ambientes, ¿no? Entonces es bueno que ellos también tomen conciencia de esto y puedan decirlo y puedan contarlo, ¿no? Sobre todo las misiones. Y aprovechar, que esto no lo he puesto, no está en el recuadro porque hubiera sido demasiado, pero yo os lo he puesto aquí, que a lo mejor no viene mal aprovechar en este momento para invitarles a que vean alguna vez Pueblo de Dios en Televisión Española, que es sobre la experiencia de los misioneros. Todas las semanas tenemos un reportaje en Televisión Española desde hace 30 años sobre la misión de la Iglesia. Eso es un lujo que pocas televisiones públicas de otros países las tienen. Porque el tomad, señores, y recibid, en el fondo es la oración que expresa esta libertad propia de la santa indiferencia, ¿no? Ya sabéis que la santa indiferencia es un punto clave en el discernimiento de Ignacio de Loyola, que él propone sobre todo a los que le siguen en la compañía de Jesús, ¿no? El alcanzar la santa indiferencia es alcanzar ese nivel de libertad tal que me da igual salud, que en el fondo es lo del compromiso del matrimonio, salud que enfermedad, ¿cómo se llama? Prosperidad o adversidad, pero en la vida del religioso, en la vida del sacerdote, en la vida del misionero es santa indiferencia. Me es indiferente tener éxito que no tenerlo en la misión. Me es indiferente. Lo importante es hacer lo que Dios me pide. La contraportada, pues el Salmo 96, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, que es la mejor expresión sálmica, una de las mejores, para describir la misión ardiente.